El título es El gemido de la esperanza y vamos a ver Romanos 8 del 19 al 27. Pero me gustaría empezar con un pequeño resumen muy rápido de 2 horas. No tanto, pero un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento en Romanos. Va a ser muy rápido, no te espantes, porque cuando te digo resumen de todo lo que hemos visto, tal vez piensas, híjole, ya se va a colgar. Pero algo que ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que a veces cuando estás estudiando Romanos capítulo por capítulo, verso a verso, obviamente que vamos, de repente como que empiezas a ver que esto ya se repitió y esto otra vez y de repente te haces como bolas. Por eso hoy quisiera como que lo volviéramos a revisar de una manera muy rápida, como verlo desde arriba, para que podamos ver todos estos capítulos por los cuales ya pasamos y tal vez poder entender un poco mejor el capítulo que vamos a ver hoy o la parte que nos toca ver hoy. De entrada, déjame poner esta base. Pablo comienza en el capítulo 1 de Romanos hablando acerca de 3 tipos de personas. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿ok? Y comienza hablando de 3 tipos de personas. El primer tipo de personas que nos habla es acerca de los impíos, personas que no consideran a Dios en su vida para nada, personas que viven una vida desordenada. Dice la Biblia que están atestados de toda inmundicia y utiliza esta palabra atestados y nos da a entender, nos da una idea de que están llenos, testos de toda inmundicia, llenos de fornicación, llenos de adulterio, llenos de avaricia, llenos de odio, de muchas cosas. Incluso dice que los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y de igual manera las mujeres, también mujer con mujer, y cometieron hechos vergonzosos. Ese es el primer tipo de personas. Primeros capítulos, hechos vergonzosos que hoy en nuestros días, brother, no le llaman vergüenza, sino incluso hasta le dicen el orgullo. Para la gente del mundo es orgullo, pero la Biblia nos dice que son hechos vergonzosos. Y estamos hablando entonces del primer tipo de persona, que son impíos, completamente viven una vida desenfrenada y no les importa que nadie los vea. Luego vimos el segundo tipo de persona, a los cuales les llamamos los moralistas. Estas personas son personas que guardan la apariencia, son personas que pueden ser educadas, que pueden ser, que tienen una carrera tal vez y guardan la apariencia. Delante de los demás son personas súper educadas, súper finas, pero cuando nadie los ve, dice la Biblia, que practican las mismas cosas que practican estos impíos, ellos también las practican, aunque lo hacen a escondidas. Y la Biblia nos dice que son moralistas, ¿ok? Y luego vimos un tercer tipo de personas. Hablábamos de los religiosos, le pusimos religiosos porque este tercer tipo de personas ya conocen la palabra, conocen la escritura, aprueban lo que es mejor porque saben la palabra. Incluso dice que pueden llegar a ser instructores de los indoctos, de los que no conocen, pueden llegar a ser hasta maestros. Maestros de niños, maestros de teens, maestros de la palabra, y son personas que pareciera que viven la palabra, pero la Biblia dice que también, cuando nadie los ve, a escondidas, también cometen todas estas cosas, porque dicen que no se debe de adulterar y adulteran. Dicen que no se debe de mentir y mienten. Dicen que no se debe de robar y roban. Y hasta aquí los primeros capítulos de Romanos nos estaban mostrando estos 3 tipos de personas en donde te das cuenta que no hay para dónde hacerte. Y quizá algunos de nosotros pudimos ubicarnos en alguno. Pero Pablo continúa y empieza a decir, ¿y qué pasa si no te ubicas en algún tipo de estas 3 personas? Y entonces Pablo dice, pues todos nosotros, brother, también estamos llenos de pecado. Y no hay justo ni aún uno. Y se va al Antiguo Testamento y dice, como está escrito, porque esto ya está escrito, esto no lo estoy diciendo hoy de ahora,
pero esto ya está escrito. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, bro, no hay ni siquiera uno. Y en esos estamos tú y estamos todos nosotros, estamos incluidos ahí. Y por ahí a alguien se le pudo ocurrir y alguien pudo decir, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos hombres de Dios que narra la Biblia que son justos? Pues Pablo va a traer estos hombres de Dios que se consideraban justos y trae a dos de ellos, a Abraham y a David. ¿Te acuerdas que vimos a estos dos? Y entonces para el pueblo judío, Abraham y David eran gente justa, gente recta. Y entonces Pablo dice, pues sabes, Abraham, aunque fue justo, pero no fue justo por sus obras, también era pecador, bro. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que no fue por obras, fue porque creyó, fue por fe. Y de la misma manera David dice, bienaventurado el varón a que el hombre le perdona sus iniquidades, que no se las tome en cuenta, bro, porque él había cometido muchos pecados. Conocemos la historia de David, cuántos errores cometió, pero él estaba agradecido con Dios de que el Señor le había perdonado todos sus pecados. Y vimos cómo entonces incluso David, incluso Abraham están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Y parecería, brother, la Biblia también nos contó que el pecado originalmente entró en el mundo por un hombre. ¿Te acuerdas quién fue? Por Adán. ¿Ok? El pecado entró por Adán y dice que el pecado pasó a todos los hombres. Y la evidencia fue que todos pecamos. El pecado pasó de manera espiritual. ¿No te diste cuenta? No nos dimos cuenta, pero ¿cuál fue la evidencia? Que pequé. Empezó la naturaleza caída y el pecado abundó. Y dice la Biblia que cuando el pecado llegó a nuestra vida, ¿sabes qué es lo que provoca el pecado? Lo vimos muy detenidamente y vimos que el pecado afectó mi manera de pensar, el pecado afectó mi corazón, el pecado afectó mi manera de caminar, el pecado afectó todas las áreas de mi cuerpo, el pecado lo afectó, bro, de manera terrible y me hizo desviarme de la voluntad de Dios y desviarme al mundo. Y entonces me conforme a la imagen del mundo y perdí la imagen del Señor. Eso fue lo que hizo el pecado. Y son terribles noticias hasta aquí. Hasta esta parte de Romanos llevamos terribles noticias porque ni los impíos, ni los moralistas, ni los religiosos, ni tú, ni yo, ni Abraham, ni David, ni nadie, bro. No hay justo ni aún uno. Todos estamos bajo pecado y todos estamos muertos. Y ahí es donde la Biblia viene la buena noticia, donde el pecado abunda, donde el pecado abunda, pero sobreabundó la gracia. Y la Biblia dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos o cuando estábamos vivos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde el Señor nos da vida y parecería que llegamos a una noticia maravillosa, porque la Biblia dice que fuimos justificados gratuitamente mediante la fe en su sangre. ¿Te acuerdas? Justificados gratuitamente. Nosotros ya no podíamos justificarnos, estábamos completamente perdidos, pero el Señor nos justificó gratis. Él era el único que podía hacer. Sin Cristo, si tú sacas a Cristo de la ecuación, estamos perdidos, bro. Tú y yo hoy, en este momento, estaríamos muertos en nuestros pecados, pero gracias a Cristo que aparece en la escena, es que tú y yo podemos ahora tener vida y ahora somos considerados como justos, pero por medio de su sacrificio. Y hasta aquí parecería que las malas noticias ahora se convierten en buenas noticias. Ahora nosotros sabemos que es por fe, ¿verdad? Es por gracia, es por fe para que sea por gracia. ¿Te acuerdas que nos aprendimos este pasaje? No es por tus buenas obras, no es por mis buenas obras, es por fe para que sea por gracia. Y parecería que hasta aquí todos ya son buenas noticias. Pero ¿qué crees? Entra el capítulo 7 y Pablo otra vez vuelve a regresar, parece que a las malas noticias. Y cuando empezamos a leer el capítulo 7, el versículo 21, Pablo dice, así que queriendo yo, ahora que he sido justificado delante de Dios, ahora que Dios me ha dado vida porque estaba yo
muerto en mis pecados y ahora que Él me ha dado vida, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque ahora yo me quiero disponer a obedecer al Señor, pero hallo una ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Acuérdate que nosotros, el Señor nos ha formado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Somos un espíritu que tiene un alma. La palabra alma viene de la palabra suje, que quiere decir mente. Un espíritu con una mente, que estamos habitando en un cuerpo. Y Pablo está diciendo que yo con mi espíritu y con mi mente quiero agradar a Dios, quiero obedecerle. Sé que he sido justificado, pero hallo una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado y que no me deja obedecer al Señor. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parecería que las buenas noticias que nos habían dado de Romanos 6 hacia atrás, de que somos justificados gratuitamente, de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, parecería que esas buenas noticias ahora le cae algo que sí, pero no me deja. Yo no puedo hacer el bien. Yo quiero obedecer al Señor, pero hallo algo en mi cuerpo que no me deja obedecer al Señor. Y déjame explicarte, porque ahorita vamos a ver el pasaje que nos toca, lo vamos a ver muy rápido, pero déjame explicarte que nuestra salvación tiene 3 etapas. Son 3 etapas de nuestra salvación. La primera es justificación, la segunda es santificación y la tercera es glorificación. ¿Ok? La primera, justificación, es de lo que nos habló la primera parte de Romanos. Hemos sido justificados gratuitamente de la paga del pecado. Yo he sido justificado, fui salvo de la paga del pecado en mi espíritu. Eso es la justificación. Así que en mi espíritu yo fui salvo en tiempo pasado. El Señor me justificó de la paga del pecado, ¿ok? Pero luego hablamos acerca de la santificación. La santificación es un proceso que estamos viviendo actualmente. Estoy siendo salvo del poder del pecado en mi mente. Ese poder del pecado que me ata, que me atrae, estoy siendo salvo, y es un proceso. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Desde este momento, o desde el momento en el que conociste a Cristo y le entregaste tu vida, empezaste con este proceso de santificación, que es un proceso en donde tu mente se va transformando y se va renovando, y es un proceso en donde tú empiezas a dejar de ser esclavo del pecado, a empezar a obedecer al Señor. Por eso decía Pablo, ya no somos esclavos, ya no somos deudores, decía la semana pasada, a la carne, para que andes conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu. Y empiezas en este proceso de santificación. Si tú te fijas, está en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Estoy siendo, ¿ok? Siendo salvo, porque eso lo vamos a estar viviendo. Pero la tercera parte de nuestra salvación es la glorificación. Y eso todavía no lo hemos vivido nosotros, bro. Eso lo vamos a vivir en el futuro. Vamos a ser salvos. Por eso ahí dice, seré salvo de la presencia del pecado en mi cuerpo. Por eso Pablo en el capítulo 7 de Romanos está diciendo, hallo esta ley en mis miembros, que el pecado está en mí. Porque todavía, mientras de que tú y yo estemos en este cuerpo de pecado, todavía el pecado habita en nuestro cuerpo mortal. Y el pecado, nuestro cuerpo tiene una inclinación al mal. Y tenemos esta lucha, brother. Y esta lucha que tenemos de querer hacer el bien, pero que nuestra carne me lleva a hacer el mal, es una lucha que vamos a tener toda nuestra vida. Es una lucha donde estamos batallando, pero va a llegar un momento, brother, en donde el Señor nos va a hacer también salvos de la presencia del pecado en nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que este cuerpo mortal va a ser transformado. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Así que déjame leer ahora sí el pasaje completo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leerlo
y después hacemos algunos comentarios sobre el pasaje. Y déjame empezar desde el versículo 17 para agarrar como que carrera de lo que vimos la semana pasada. Terminábamos el versículo 17 diciendo que tú y yo somos hijos de Dios y Él nos ha adoptado como sus hijos y nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Ok? Si es que padecemos, y aquí empezamos a ver que hay un padecimiento, si es que padecemos, porque mientras de que estemos en este cuerpo, vamos a padecer, brother. Pero dice Pablo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que todo lo que tú estás pasando en este cuerpo, mientras de que estás en la carne, todas estas aflicciones no van a ser comparables cuando el Señor transforme nuestros cuerpos mortales y tu cuerpo pueda ser transformado en un nuevo cuerpo. Y ahora sí empieza nuestro pasaje y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y hasta aquí es nuestro pasaje. En este pasaje Pablo nos pone un ejemplo. Nos pone un ejemplo como de una mujer que está en un momento de dolor en el parto. Y nos dice que hay tres cosas que gimen. Gime la creación, gemimos nosotros, pero también el Espíritu de Dios también gime. Y lo vas a ver en tu hojita si vas a las células, tres gemidos de la creación, nosotros y el Espíritu de Dios también gime. Y nos pone un ejemplo como de una mujer que está en los dolores de parto, que son, según los médicos, dice que son los dolores más fuertes que puede existir. Y por ahí alguien decía que también el dolor de muelas es como equiparable a un dolor de parto. No lo sé, a lo mejor si alguna mujer ha tenido estos dos dolores puede decir si sí o si no, pero parece que el dolor de parto es un dolor muy fuerte, bro, ¿no? Es un dolor terrible. Y Pablo nos está poniendo este ejemplo. Imagínate una mujer al momento de que ya está en el parto y está teniendo estos dolores, y estos dolores le llevan a tener un gemido, y ese gemido no es un gemido de muerte, sí le está doliendo, pero es un gemido de esperanza, bro. Porque a pesar de que está en ese momento con dolores, esta mujer tiene una esperanza de ver en unos minutos a su hijo recién nacido y poderlo tomar en sus brazos y poderlo abrazar y poderlo tocar, y tal vez que cuando tus niños están bien chiquititos y con toda su mano te agarran tu dedo, ¿te ha pasado? Y esto tan padre que estás esperando ese momento maravilloso, que según el testimonio de muchas hermanas, después del parto, ya cuando tienes al bebé en tus brazos, ya se te olvidaron los dolores, ya no te acuerdas de los dolores. Y la Biblia está diciendo eso, bro. Hoy estamos clamando así, estamos como estos dolores de parto, porque estamos en este cuerpo de muerte que decía Pablo, miserable de mí. Pero Pablo dice, no te preocupes, brother. Tengo por cierto, esto es cierto, que cuando llegues delante de la presencia de Dios, todos estos dolores que estás padeciendo, todas estas aflicciones,
no van a ser comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Va a ser como esta mujer cuando vea a su bebé, y no va a ser comparable los dolores con la alegría, con el gozo, con el momento que te da el tener a tu hijo. Y así nos va a pasar a ti y a mí. Ese ejemplo nos pone la Biblia y nos dice, como te comentaba, que tres partes están clamando. Y la primera es la creación misma de Dios. Así que vámonos igual verso a verso muy rápido. Dice Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cuando el hombre pecó, la creación misma de Dios fue maldecida, bro. Cuando Pablo está diciendo que fue sujetada a vanidad, esta palabra vanidad viene de vano, de banal, de temporal, fue sujetada a temporalidad, a corrupción. Esta creación fue sujetada a un tiempo donde empieza una decadencia. Iba a vivir la misma creación un proceso de decadencia. Y tú te das cuenta que hoy en nuestros días el mundo está en decadencia. Pero la misma creación, la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que fue maldecida por Dios. Y el Señor maldijo la tierra y dijo, ahora la tierra va a producir espinos y cardos y cosas terribles. La misma creación fue afectada por causa del pecado. Imagínate si la creación misma de Dios es afectada por el pecado, ¿cuánto más tu vida y mi vida no es afectada por el pecado, bro? Por eso el pecado no debemos de darle entrada, no des lugar al diablo, no le des un resquicio, porque si aún la misma creación fue afectada por el pecado, y la Biblia dice que la creación fue sujeta precisamente a esta corrupción y se va deteriorando, y la misma creación, dice la Biblia, que gime. Imagínate, la misma creación gimiendo. Y dice que aquí dice, fue sujetada no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. Así que ¿quién sujetó a la creación a esta corrupción y a esta temporalidad? El mismo que la sujetó en esperanza, Dios mismo. Dios tuvo que maldecir por causa del pecado, pero no nada más maldijo la creación, sino que dio una esperanza, bro. Al momento de que está maldiciendo, pero ahí mismo está dando una esperanza, porque el Señor no nos abandona. Y tú y yo tenemos esperanza, y esta esperanza es la que la misma creación está aguardando, en esta esperanza, que la misma creación va a ser liberada. Fíjate lo que dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo la misma creación que fue maldecida va a ser libertada? Y yo no me imagino la creación de Dios antes del pecado. A veces he intentado imaginarla, pero hoy tú ves tal vez algún paisaje hermoso. ¿Has visitado algún lugar turístico donde ves la creación de Dios y las montañas y el mar y a lo mejor campos verdes y ves cosas preciosas? Imagínate si aún así, con esta maldición, la creación de Dios es hermosa. ¿Te imaginas cómo hubiera sido la creación o cómo fue la creación de Dios antes del pecado? Ha de haber sido increíble y ha de haber sido maravillosa. Pero la creación misma fue condenada a causa del pecado. Pero la Biblia nos dice que esta misma creación será libertada. Va a ser libertada en un tiempo cuando tú y yo seamos libertados. También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la que fue sujeta, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y es el primer gemido que estamos viendo, el gemido de la creación. Imagínate la creación gimiendo a una, y toda la creación de Dios, brother, las plantas, yo creo que aún hasta los animales que Dios creó, y yo pienso que esta creación que Dios creó gime para que pueda llegar el momento donde pueda ser
libertada. Porque la Biblia nos cuenta que llegará un día donde podamos convivir, por ejemplo, con los leones o con las bestias del campo, que hoy obviamente nadie podemos hacerlo, pero imagínate en el momento donde Dios creó todo y Él podía convivir con todo esto. Y era una creación hermosa. Y el pecado vino a destruirlo todo, bro. Cada vez que tú y yo le damos lugar en nuestra vida al pecado, el pecado te destruye. El pecado produce muerte. Cuando tú le das una entrada, no nada más te va a destruir a ti, pero va a destruir a tu familia, va a destruir a tus hijos, va a destruir a tu esposa, va a destruir a tu esposo, va a destruir todo. Así es el pecado. Y el Señor nos viene a libertar del pecado. Y la creación está gimiendo por esta libertad. Pero dice el versículo 24. Versículo 23. Y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, te doy un pasaje muy rápido, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, es decir, es el adelanto, bro. El Señor nos formó, nos creó, y cuando tú oíste la palabra de Dios y creíste, fíjate, oír y creer, precisamente no tuviste que hacer nada, porque hablábamos hace un rato que tú y yo no podíamos hacer nada, todos estamos bajo pecado, pero nada más con haber oído y haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Señor puso su Espíritu, en otras palabras, el Señor puso su Espíritu Santo en tu corazón. Hemos escuchado a veces que en algunos lugares dicen y le piden al Espíritu Santo, ven, desciende Espíritu. Brother, ya no necesitamos que el Espíritu Santo descienda y venga. Y la Biblia dice que si tú oíste y creíste, el Espíritu Santo habita en tu corazón, mora en tu corazón. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el adelanto. Y dice Pablo, nosotros que ya tenemos ese adelanto, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, clamamos también y gemimos también y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere con la redención de nuestro cuerpo? Te voy a dar un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 57. Porque la Biblia nos cuenta que va a llegar un momento donde este cuerpo que tú ves hoy, que podemos ver, va a ser transformado. Acuérdate que decíamos que este cuerpo tiene una inclinación al pecado. Este cuerpo no necesita mucho. Cuando dice que está inclinado, digo, no me puedo inclinar porque si no, sí me voy a ir de boca, pero imagínate que estás inclinado, ¿no? Nada más con tantito que te hagan, ya te vas. Y así es nuestro cuerpo, brother. Con tantito que le des, rápido caes en el pecado. Tiene esta inclinación al pecado. Y Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿sabes? Va a llegar un momento en donde el Señor va a transformar este cuerpo de muerte, este cuerpo que fue maldecido, este cuerpo que fue a causa del pecado, el Señor tuvo que maldecir. Y ahora, brother, este cuerpo en el que tú y yo habitamos se enferma, este cuerpo se cansa, este cuerpo envejece, se te cae el cabello, ya no te puedes a veces ni agachar. Este cuerpo es un cuerpo que va en corrupción, ¿no? Se va deteriorando, bro. Y es un cuerpo aparte donde habita el pecado. Pero la Biblia dice que va a llegar un momento donde este cuerpo, el Señor lo va a transformar. Precisamente en este pasaje que vamos a leer es donde el Señor nos dice 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Hay un aguijón que es el pecado y que te está dando con todo, y este aguijón que tenemos aquí en la carne, que nos está dando y que nos está librando, pero cuando este cuerpo que el Señor nos dio ahorita y que fue maldecido por el pecado, se ha transformado, ya no va a tener poder el pecado en tu vida. Por eso hablábamos de las 3 etapas de nuestra salvación. Tiempo pasado, fui justificado en mi espíritu. Tiempo presente, la santificación, estoy siendo salvo del poder del pecado en mi mente. Pero tiempo futuro, la glorificación, seré salvo de la presencia del pecado en mi cuerpo. En este cuerpo mortal será transformado en un abrir y cerrar de ojos. No te vas a enterar ni cómo, pero la Biblia dice, Pablo cuando está escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y está diciendo que si tú y yo estamos aquí todavía vivos, cuando eso pase, cuando el Señor venga, si todavía estamos tú y yo, la Biblia dice que vamos a ser tomados, vamos a ser arrebatados. Y mientras de que estamos siendo arrebatados, no me preguntes cómo, pero la Biblia nos cuenta que mientras estamos siendo arrebatados, este cuerpo va a ser transformado y vamos a llegar, vamos a encontrar, dice que los muertos en Cristo, todos los que ya murieron, van a resucitar primero también en un cuerpo transformado, y luego nosotros, los que hayamos quedado, si todavía estamos aquí, también seremos arrebatados, y juntamente con los que se murieron, juntamente vamos a recibir al Señor en las nubes y vamos a estar para siempre con Él. Y en ese momento, brother, tu cuerpo va a ser transformado y este cuerpo ya no va a tener el pecado. Y eso es lo que tú y yo estamos gimiendo porque llegue ese momento, bro. ¿Gimes porque llegue ese momento? ¿De verdad anhelas que el pecado ya no esté en tu cuerpo? ¿De verdad anhelas que ser libre de la presencia del pecado en tu cuerpo que te lleva cautivo y que te tiene esclavizado y que te orilla a cometer hechos que no quieres hacer? ¿Clamas de verdad a Dios con un gemido de dolor dentro de ti que te duele pecar? ¿O cuando pecas parece como que no te interesa, como que no te importa, como que estás acostumbrado? Los que somos hijos de Dios, veíamos la semana pasada, somos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y eres guiado por el Espíritu de Dios, brother, seguramente tú tienes este gemir también. Cuando Pablo está contando miserable de mí, yo creo que Pablo está hablando de él mismo, bro. Imagínate el apóstol Pablo, siendo Pablo, hebreo de hebreos, fariseo, un cuate que era perfecto conforme a la ley, y aún así él está diciendo miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y todavía Pablo está diciendo gemimos, nosotros gemimos, brother, para que llegue el momento en donde este cuerpo sea transformado. Por eso cuando alguna persona muere, a veces nosotros pensamos y nos entristecemos de más porque no tenemos este entendimiento. Pablo le estaba contando a los filipenses en Filipenses capítulo 1 y le estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y les dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en un estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de ustedes. Así que Pablo estaba en un dilema y estaba diciendo, por un lado, yo me quiero ir con Cristo porque es muchísimo mejor, bro. Estar en su presencia es muchísimo mejor que estar en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de cosas terribles. Y no sé si a ti te ha pasado, pero de repente yo le clamo al Señor, Señor, ya ven, Señor, ven. No te tardes, Señor, ya ven, porque este mundo cada vez está más en decadencia. Y clamas porque el Señor pueda venir y porque este cuerpo pueda ser
transformado, y Pablo estaba diciendo, brother, yo quisiera ya irme. Y a veces, brother, estamos aferrados a esta vida. Y a veces cuando llegue el momento de partir, no queremos irnos, yo no me quiero morir, ¿no? Y te quieres aferrar a la vida, no, yo quiero quedarme, no me quiero morir. Brother, vamos a estar mejor, vas a ser librado. Por eso decía Isaías en el capítulo 57, versículo 1, perece el justo, y no porque haya el justo, sino porque fueron justificados, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Nadie se da cuenta que mientras que estás en este mundo padeces aflicción, padeces persecución. Terminamos la semana pasada diciendo esto, ¿no? Que nosotros padecemos y estamos en aflicciones, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y la Biblia está diciendo, pero cuando tú te mueres, cuando una persona muere, cuando un creyente muere, nadie entiende, brother. Todos estamos llorando y obviamente sentimos tristeza por la separación, obviamente sientes tristeza por los recuerdos, obviamente sientes tristeza porque amas a la persona, pero más allá de esa tristeza, que cuando la gente que no conoce de Dios se angustia y llora amargamente y tiene una amargura y no tiene consuelo, la Biblia nos dice que tú y yo podemos entender que de la aflicción ha sido librado, brother. Qué bendición que de la aflicción ha sido librado, ahora su cuerpo ha sido transformado por un cuerpo diferente, y esa es la promesa que tú y yo tenemos, ¿no? La redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza fuimos, tiempo pasado, y fuimos salvos, y dice en esperanza, porque tú y yo estamos aguardando ese día, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y me recordaba Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes esta esperanza de lo que estás esperando, eso es fe. ¿Tienes fe? Estás esperando. ¿Tienes fe? Estás aguardando el momento en donde tu cuerpo sea transformado. Y va a llegar ese momento donde el Señor va a transformar. Versículos 26 y 27. Ya vimos los dos gemidos. El gemido de la creación, el gemido de nosotros como hijos de Dios, y vamos a ver el gemido del Espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, la creación gime, nosotros gemimos, pero ahora el Espíritu de Dios también intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué se refiere esto? Mientras de que tú y yo estamos en la carne, estamos sujetos a debilidad, porque nuestro cuerpo es débil. Y a veces, brother, estamos a punto de colgar la toalla, de aventar la toalla y de decir, ya no puedo más. ¿Te ha pasado? Que algunas veces estás desanimado, que algunas veces ya no sabes qué hacer, porque no te puedes quitar de encima este pecado, no puedes quitarte de encima estas actitudes, no puedes quitarte de encima muchas cosas y ya no sabes ni qué hacer y estás a punto de tirar literalmente la toalla. Y la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda en esta debilidad, porque Él sabe que somos carne y en nuestra carne nos cansamos, bro. En nuestra carne no sabemos qué hacer. En nuestra carne yo estoy casi a punto de echarme para atrás, bro, y decir ya, pero el Espíritu conoce mi corazón. Fíjate que en el Salmo 73, que es un salmo de Asaf empieza a contar su historia, él en este salmo, y empieza diciendo, casi se deslizaron mis pies, o sea, por poco y me deslizo, por poco resbalaron mis pasos, porque empecé a ver
todo este mundo, empecé a ver las aflicciones, empecé a ver cómo los que no aman a Dios empiezan a prosperar, empecé a ver cómo mis compañeros en el trabajo tienen carros y mujeres y se divierten y fiestas y esto y lo otro, y empiezo a ver todo el mundo, y entonces empiezo a ver que buscar a Dios como que no me llama tanto la atención, porque aparte mi carne se inclina al pecado, y empiezo a ver esto. Y dice Asaf, estuve a punto de resbalar, brother, mis pies estuvieron a punto de caer, porque veo todo el pecado y veo todas estas cosas, y digo, pues les va re bien a todos los que están allá afuera pecando, les va re bien a los impíos, ¿sí o no? ¿Has visto algún impío que le va bien? Bien pecadores, y andan con sus carrazos, bien pecadores, y parece que les va bien, bro. Y Asaf estaba igual que tú y que yo. De repente en este mundo, pues dices, pues ¿para qué sirvo a Dios? ¿Ya para qué le obedezco, bro? Ya mejor voy a hacer lo mismo, ya mejor voy a caer en lo mismo. Y estuvo a punto de resbalar, y está contando su testimonio. Y es un salmo un poquito largo, pero llega un momento donde dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Pero no lo vas a comprender si no vienes delante de la presencia de Dios y empiezas a conocer a Dios, porque cuando conoces al Señor, sabes que hay un final glorioso, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que nuestro cuerpo va a ser transformado, pero el final de ellos, bro, el final de los impíos, el final de toda esa gente que no busca de Dios, es muerte. Y Asaf está diciendo, de repente me di cuenta, me cayó el 20, que ellos van a terminar en muerte, y que ellos lamentablemente van a terminar en maldición, y lamentablemente se van a perder, bro. Pero no quieren entender, porque tienen un corazón duro. Y cuando tú les hablas de la palabra, no quieren ellos entender, cierran su corazón a la palabra. No, la palabra de Dios no es opción para la gente, porque la gente está tan ensimismada. Pero tú invítalos a una fiesta, invítalos a cualquier lado, y están ahí puestos. Pero la palabra de Dios no. Y Asaf entiende esto y dice, Señor, yo lo entendí. Y dice, ¿qué tan torpe fui que no lo entendía, Señor? Fui bien torpe. No me había dado cuenta, Señor. Y después empieza a escribir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo, Señor. A ti te tengo y no quiero nada. Fuera de ti no quiero nada, Señor. No me interesa absolutamente nada. Y recuerdo las palabras de Pedro diciendo, cuando Jesús les dijo, varios discípulos se fueron, porque el Señor les dijo lo que costaba seguirle, y dice que dijeron, pues mejor nos vamos, mejor me voy. Y se volteó con sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Como Asaf, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo tú tienes una esperanza, Señor. Si esa esperanza a la que sujetaste a tu creación, solo la encuentro en ti. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a querer saciar, bro? ¿En el mundo? ¿Ahí voy a querer obtener esto? Fuera de ti, Señor, nada deseo. Eso es lo que escribe y dice Asaf, mi carne y mi corazón desfallecen, ¿sí? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque mientras mi carne y mi corazón a veces desfallecen, brother, el Señor es mi roca y el Señor me sostiene, y sobre Él tengo que estar firme, y tengo que saber que va a llegar un momento, va a llegar un día donde este cuerpo va a ser transformado, y ese es mi gemir ahora. Señor, ven. Señor, líbrame de este cuerpo. Señor, sálvame. Señor, completa tu obra que empezaste en la justificación, completa tu obra en la santificación, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así, Señor, completa esa buena obra en mi vida para que yo pueda estar firme. Y termina Asaf diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Yo he decidido ahora acercarme a Dios. He puesto en el Señor mi esperanza. Esta palabra esperanza, acuérdate que el tema de hoy es gemidos
Esperanza, el Señor es mi esperanza, bro. Sí, tú y yo podemos desfallecer, sí, tú y yo podemos estar a punto de caer, sí, tú y yo estamos a punto de tomar una decisión equivocada, pero la Biblia nos dice, sí, brother, pero te tengo una buena noticia. El Espíritu Santo intercede por ti, gime por ti y te ayuda en tu debilidad. Cuando te sientes débil, cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que ya estás a punto de ya no, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta el amor de Dios, la provisión de Dios, la misericordia de Dios, que aún su mismo Espíritu intercede por ti, bro, para que no resbales, intercede por mí para que no caiga, intercede por nosotros para que permanezcamos firmes en esperanza, porque aunque mi carne y mi corazón desfallece, la roca de mi salvación es el Señor y su Espíritu intercede por mí. Por tanto, brother, déjame darte otro pasaje en Hebreos 12. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que nos toca a ti y a mí, bro? Por tanto, brother, después de haber visto tantas maravillas de Dios, después de haber visto tanto su misericordia que nos rescató, tenemos una opción. Despójate de todo peso, despójate de todo esto que estás cargando, pero también despójate del pecado que te asedia. ¿Sabes? Ponme tantito atención, despiértate un poquito, los que están dormidos. Cuando una persona está en pecado, es imposible que pueda caminar y que pueda ser guiado por Dios. Es imposible, bro. Es imposible. No hay forma de que alguien que esté viviendo en pecado pueda caminar y ser guiado por el Espíritu de Dios, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo acabamos de ver en Romanos 7. No hay forma, no hay manera, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, caminan en las cosas de la carne, están en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, te ocupas de las cosas del Espíritu, caminas en las cosas del Espíritu. Y es importante que te despojes del pecado, brother, porque si no nos despojamos de este pecado jamás vas a poder caminar, no lo vas a poder hacer. Hay gente que está, te voy a poner un ejemplo, gente que está metida en una relación de adulterio, que tiene su esposa o tiene su esposo y tiene otra relación de adulterio, y ya es tanto ese compromiso que tiene con la otra persona que ya lamentablemente ya le agarró cariño también a esta otra persona, ya tiene cierta estima, ya le cuesta trabajo dejarla, ya no es fácil, bro. Ya está bien metido, ya está bien clavado ahí y no sabe qué hacer, pero ¿sabes? Va a ser imposible que pueda caminar si no hace cortes. Y a veces cuando tú y yo estamos metidos en un pecado, llámese adulterio, llámese mentira, llámese robo, llámese fornicación, los que no se han casado y tienen relaciones sexuales y no estás casado, o nada más te juntaste o nada más te uniste según tú en unión libre, eso es pecado, y estás viviendo en eso, no vas a poder caminar, bro. No vas a poder agradar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te tiene cegado, tus ojos están cerrados. Puedes estar sentado aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios y a veces sales y no sabes ni de qué se trató y no sabes ni de qué, no sabes absolutamente nada, vas a seguir caminando en lo mismo porque el pecado te tiene atado. Por eso Pablo está diciendo, brother, ya despójate de todo peso, no te lamentes ya, despójate del pecado también que te asedia
y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En el pastor? ¿Puestos los ojos en tu servidor de célula? ¿Puestos los ojos en... Brother, nosotros somos pecadores. Todos estamos bajo pecado, lo acabamos de decir. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos tenemos que poner los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, bro. Empieza a caminar mirándolo a Él, con tu vista puesta en Él, brother. Porque nosotros nos equivocamos y a veces nosotros mismos, a veces llegamos a cometer errores y a veces si no te saludo, vas a decir, este cuate es bien voluble porque unas veces me saluda y otras no. Y no me conoces, que soy súper mega distraído. Pero cuando pones los ojos en Jesús, tú no ves esas cosas. Tú estás viendo que sabes que, brother, cuando yo veo que mi hermano tiene una actitud horrible, tiene unos modos bien feos, yo sé pues que está en este cuerpo de carne, bro, igual que yo. Pero mis ojos no están puestos en Él, mis ojos están puestos en Jesús. Y cuando yo me tomo de Jesús, brother, pero me despojo de ese pecado, entonces puedo correr con paciencia, dice Pablo, corre con paciencia, porque es una carrera larga. Ahora los chicos que se fueron a la convención, por ahí mandaban sus carreras. Y hay una carrera que es de 1600 metros. ¿Alguien ha corrido 1600 metros? Por ahí yo sé que algunos sí. Pero esa carrera es una carrera más que de velocidad, es una carrera de resistencia. Si tú comienzas a toda velocidad esa carrera, te vas a quemar. A la primera vuelta ya te quemaste, ya las siguientes vueltas que tienes que dar, ya vas sacando la lengua, ya no lo vas a lograr. Por eso Pablo está diciendo, corre con paciencia. Tranquilito, bro, empieza trotando con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero puestos los ojos en Jesús para que puedas durar durante la carrera. No te debilites, brother. El Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos indecibles, está intercediendo por mí. Y terminamos el último versículo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el Señor sabe, conforme a su voluntad, Él intercede por nosotros y entonces tú y yo podemos estar seguros, brother, que este gemir en algún momento vamos a tener esa felicidad como esta mujer cuando dé a luz a su hijo y cuando nuestro cuerpo sea transformado, va a ser un momento maravilloso, un momento glorioso. Pero mientras estemos en la carne, bro, esfuérzate, despójate del pecado, corre con paciencia la carrera, agárrate de la mano del Señor, ¿ok? Hasta aquí le vamos a dejar, brother, vamos a orar.